Pocas personas imaginan que detrás de una croqueta hay una de las cadenas de producción más sorprendentes de la industria alimentaria. En fábricas especializadas, toneladas de carne, incluyendo órganos internos como riñones, corazones e incluso cerebros, se transforman en un alimento balanceado para millones de perros en todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las croquetas para perros? Hemos recorrido todo el proceso industrial para revelar la realidad detrás del alimento que come tu perro. El proceso inicia en la planta principal ubicada en Estados Unidos, donde se emplean ingredientes rigurosamente seleccionados, cumpliendo con estrictos estándares de calidad. El primer ingrediente clave en la elaboración de croquetas para perro es la harina de carne, una fuente concentrada de proteína animal. Esta harina se obtiene a partir de tejidos animales como músculos, huesos, pieles y cabezas, que pueden incluir la lengua, los ojos y, en algunos casos, hasta el cerebro, siempre que su uso esté autorizado por la normativa sanitaria de cada país. Estos ingredientes provienen principalmente de cerdo, pollo y pescado. La producción de carne de pollo destinada a la industria de croquetas para perros comienza en enormes granjas avícolas, donde se crían miles de gallinas ponedoras. En Estados Unidos, más de 14.000 gallinas pueden producir hasta 12.000 huevos fértiles al día. Estos huevos, cuidadosamente recolectados y almacenados a 20 grados Celsius, son transportados a plantas incubadoras que simulan condiciones naturales de temperatura, humedad y dióxido de carbono para permitir el desarrollo embrionario. En instalaciones de hasta 14.800 metros cuadrados, cada bandeja de incubación alberga 168 huevos, con una expectativa de nacimiento cercana a los 150 pollitos por bandeja. Durante 18 días, las bandejas se inclinan 45 grados cada hora para imitar el comportamiento de las gallinas. Al completar el ciclo de incubación, los huevos fértiles pasan por un sistema de clasificación automatizado. Los pollitos que emergen son separados de las cáscaras y clasificados por sexo mediante la observación de sus plumas. Después, se colocan en cajas de transporte y son llevados a granjas de engorde ubicadas a menos de 1 hora de distancia. Allí, los galpones están diseñados para ofrecer un ambiente controlado, con calefacción a 35 grados Celsius, ventilación y un suelo cubierto de virutas absorbentes. Durante sus primeras semanas, los pollitos reciben alimento iniciador en forma de migas ricas en proteínas para impulsar su crecimiento. El proceso de engorde continúa con una dieta formulada especialmente para promover el desarrollo muscular y la ganancia de peso. Alimentados las 24 horas del día mediante sistemas automáticos, las hembras alcanzan el peso de sacrificio en aproximadamente 38 días, mientras que los machos lo logran en 65 días, con un peso estimado de 3 kilogramos. Una vez alcanzado este objetivo, los pollos son trasladados a la planta de procesamiento, donde se realiza su sacrificio bajo protocolos sanitarios controlados. Las aves son escaldadas en agua caliente a aproximadamente 60 grados Celsius para aflojar las plumas y luego desplumadas con máquinas automáticas. Posteriormente, se extraen las vísceras y se realiza el despiece en pechugas, muslos y alas. Cada trabajador opera con precisión quirúrgica para asegurar cortes eficientes y seguros, utilizando cuchillos afilados que se limpian constantemente. Una vez se han separado las distintas partes del pollo, la carne seleccionada es enviada a la fábrica de croquetas. Por otra parte, la obtención de carne de cerdo destinada a la fabricación de croquetas comienza en modernas granjas porcinas donde se crían cerdos bajo estrictos estándares de bienestar animal y bioseguridad. Todo inicia con cerdas seleccionadas por su alta calidad genética. Tras un periodo de gestación de 120 días, dan a luz a camadas de lechones en instalaciones controladas y limpias. Luego, los cerdos pasan a establos de engorde donde se les alimenta con una dieta rica en granos, proteínas y nutrientes esenciales, y se les proporcionan 8 litros de agua fresca al día. Durante este proceso, su salud se monitorea constantemente, y al alcanzar el peso óptimo, son transportados en camiones cubiertos hasta la planta de procesamiento. Una vez en la planta, el proceso de sacrificio inicia con el aturdimiento por electrodos, lo que asegura que el animal no sienta dolor. Luego se realiza el sangrado y el cuerpo es colgado por las patas traseras. Seguidamente, se lava con agua caliente para aflojar la piel y facilitar el paso por la máquina desolladora, que con rodillos y cepillos giratorios retira la piel. Posteriormente, el cerdo es flameado brevemente para eliminar cualquier resto de pelo, y lavado en 3 etapas debido a su fuerte olor corporal. Después,
El cuerpo del cerdo es abierto mediante una incisión a lo largo de la cavidad abdominal para retirar cuidadosamente las vísceras, algunas de las cuales se destinan al procesamiento como subproductos, mientras que otras se desechan conforme a los protocolos sanitarios. Este procedimiento lo realiza un robot automatizado, capaz de cortar hasta 15 cerdos cada 2 minutos gracias a su precisión y velocidad. A continuación, la carne se enfría en cámaras frigoríficas a temperaturas bajo cero para conservar su calidad. La división inicial separa jamones, lomos, costillas y panceta. Los lomos, por su ternura y bajo contenido graso, son especialmente seleccionados para la elaboración de croquetas. Estas piezas se inspeccionan cuidadosamente y se les retira todo tejido no deseado antes de ser envasadas al vacío con bolsas resistentes al calor y la presión. Tras ser etiquetados con información detallada, los paquetes son almacenados en cámaras frigoríficas y posteriormente transportados a la fábrica de croquetas en camiones refrigerados de temperatura controlada. Estos vehículos están especialmente diseñados para mantener la cadena de frío durante todo el trayecto, garantizando que la carne conserve su frescura y calidad sanitaria hasta su llegada a la planta de procesamiento. Para completar la producción de croquetas, se requiere una gran cantidad de almidones, extraídos de cereales como el maíz, el trigo y el arroz. Estos ingredientes se obtienen en grandes cantidades desde los extensos campos agrícolas del estado de Florida. Su producción inicia en los extensos campos de cultivo donde se siembran cereales fundamentales como el arroz, el trigo y el maíz. En el caso del arroz, se requiere una fuente constante de agua, por lo que se cultiva en arrozales que pueden abarcar hasta 2.000 hectáreas, inundados a una profundidad de 10 centímetros. El nivel del agua se ajusta cuidadosamente durante todo el ciclo, que puede durar 180 días, utilizando tecnologías como drones para monitoreo y cosechadoras con sistemas GPS para optimizar la recolección. El trigo, por su parte, se cultiva en regiones donde los agricultores evalúan cuidadosamente la madurez de los granos mediante análisis de color y pruebas de humedad. Al alcanzar su punto ideal, se cosecha usando maquinaria especializada que separa el grano de la paja con eficiencia. En los campos del estado de Florida, el maíz destinado a la producción de croquetas es cosechado en grandes volúmenes por los proveedores locales, quienes recolectan más de 1.300 toneladas durante cada temporada. A diferencia del maíz procesado para jarabe, el utilizado en alimentos para mascotas se emplea por su almidón natural, que contribuye a dar estructura, energía y textura a las croquetas. El grano se limpia y se almacena bajo condiciones controladas para evitar la proliferación de hongos o la pérdida de nutrientes. Lo mismo ocurre con el trigo y el arroz, cuyos granos pasan por un proceso de cribado y ventilación para eliminar impurezas antes de ser transportados a los centros de procesamiento. Una vez cosechados y seleccionados, los cereales se transportan en camiones de carga especializados que mantienen condiciones higiénicas y controlan la humedad, evitando su deterioro antes de llegar a la fábrica de croquetas para perros. A la fábrica principal llegan más de 120 camiones a la semana con pedidos de más de 1.200 toneladas de carne, equivalente a unos 3.000 cerdos y 8.500 pollos, junto con 900 toneladas de cereales que dan inicio a la producción de las croquetas. Dentro de las instalaciones, el proceso inicia con la preparación de los ingredientes. La carne congelada, compuesta por vísceras como hígado, riñón y corazón, llega en bloques de 15 kilogramos. Una vez descargadas, las piezas pasan por 2 etapas de molienda. La primera reduce los bloques grandes en trozos más pequeños, y la segunda transforma esa carne en una masa de textura homogénea, similar a un batido espeso. En esta etapa, se incorporan cerca de 2.000 kilogramos de vitaminas, minerales y otros suplementos esenciales que cumplen con los estándares nutricionales establecidos para la alimentación canina. Todo esto ocurre bajo supervisión técnica especializada, para garantizar que cada croqueta aporte los nutrientes necesarios para la energía y la salud del perro. Mientras tanto, los cereales como el arroz, el maíz y el trigo son molidos en proporciones exactas. Una vez listos, se mezclan con la masa de carne en una enorme batidora industrial. Este proceso de mezclado, que dura aproximadamente 20 minutos, es clave para lograr una distribución uniforme de todos los ingredientes y asegurar que cada porción contenga el mismo valor nutricional. La mezcla resultante se dirige a una máquina extrusora. Allí, bajo altas temperaturas de aproximadamente 120 grados Celsius, se cuece al vapor y luego se fuerza a través de boquillas que le dan forma. Acto seguido, los pequeños trozos pasan a un túnel de secado, donde permanecen alrededor de 25 minutos a 149 grados Celsius. Este paso elimina la humedad,
lo que ayuda a conservar el producto por más tiempo sin perder calidad. Una vez secas, las croquetas reciben una capa de grasa y saborizante natural. Después, se trasladan a grandes hilos de almacenamiento donde se enfrían antes de ser empacadas. Finalmente, las croquetas listas se empacan a alta velocidad, con cientos de bolsas selladas por minuto, listas para salir al mercado como un alimento completo, equilibrado y apetitoso para millones de perros en todo el mundo. Escribe en los comentarios, ¿con qué tipo de comida alimentas a tu perro? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.